¿Cuál de todos los servicios secretos de inteligencia crees que podría participar en una operación donde con el pinchazo de un paraguas en la pierna de un hombre se le inyecta una microbala de platino e iridio cargado con ricina? Sí, estás pensando bien porque posiblemente te suena haber visto estas acciones en películas, pero esto que te acabo de contar es una historia real. Hoy en Noches de Historia nos adentramos en la historia de los servicios secretos rusos, y más concretamente en el mítico KGB, capaz de infiltrar durante décadas a espías en otras agencias de espionaje internacionales, o intercambiar prisioneros durante la Guerra Fría, redibujar las estrategias políticas o comerciales de otros países. La historia de la KGB es digna de estudio, y en ella nos centraremos hoy. Noches de Historia presenta Servicios secretos de inteligencia. Londres, 1978. Junto al puente de Waterloo, un hombre siente un leve pinchazo en la parte posterior del muslo. Un desconocido, que sostiene un paraguas negro, se disculpa con una sonrisa y se pierde entre la multitud. 3 días después, ese hombre está muerto. Se llamaba Georgi Markov, escritor, dramaturgo y disidente búlgaro. Según explicó años más tarde Oleg Kalugin, general del KGB, la operación fue ejecutada por la inteligencia búlgara, con asistencia técnica directa de Moscú. El dispositivo, descrito en detalle en el archivo Mitrokin y en el testimonio de Andrew y Gordievsky en KGB de Inside Story, consistía en un paraguas modificado para inyectar, con un simple toque, una microbala de platino e iridio cargada con ricina. Al entrar en el cuerpo, el veneno se liberaba lentamente, provocando síntomas que podían confundirse con una infección común. En el hospital, los médicos no detectaron nada anormal en un primer momento. De hecho, fue la autopsia, realizada días después, la que reveló el pequeño proyectil escondido en su muslo. Aquella cápsula de apenas 1,7 milímetros, con 2 diminutos orificios, se convirtió en la prueba irrefutable del envenenamiento. La prensa británica lo bautizó como el asesinato del paraguas, y pronto se convirtió en una de las operaciones de espionaje más célebres de finales de los 70. No fue un acto impulsivo, sino el resultado de semanas de preparación, ensayo y cálculo frío, en el que el KGB dejó una huella invisible, pero imborrable. Y no sería la única vez que esta organización moldearía la historia reciente desde las sombras. Décadas antes, otro golpe maestro del espionaje soviético se gestaba lejos de Moscú. 5 jóvenes británicos, formados en la élite intelectual de Cambridge, lograron infiltrarse en lo más alto de la inteligencia británica. Kim Philby, Donald Maclean, Guy Burgess, Anthony Blunt y John Cairncross trabajaban para el MI6, el Foreign Office e incluso para la contrainteligencia, pero desde el primer día servían a la Unión Soviética. Durante décadas filtraron secretos diplomáticos, militares y nucleares, entregando a Moscú información que alteró el equilibrio de la Guerra Fría. Su traición fue tan profunda que, cuando finalmente fueron descubiertos, el daño ya era irreversible. Y en 1962, en pleno corazón de Berlín, otro episodio demostraba hasta dónde podía llegar el KGB para recuperar a los suyos. Sobre el puente de Glienicke, 2 hombres caminaron lentamente en direcciones opuestas, observados por francotiradores ocultos. A un lado, Rudolf Abel, un espía soviético capturado en Estados Unidos. Al otro, Francis Gary Powers, piloto de un avión espía U-2 derribado sobre la Unión Soviética. Fue el intercambio de prisioneros más famoso de la Guerra Fría. Un gesto de poder y de cálculo político en el que el KGB
mostró su capacidad para mover piezas en el tablero internacional como si se tratara de un ajedrez humano. 3 escenas, 3 destellos de una organización que vivía en las sombras y moldeaba el destino de naciones enteras. Pero su verdadera historia es aún más inquietante. Cuando hablamos del KGB, solemos pensar en la Guerra Fría, en espías con gabardina y maletines intercambiando secretos bajo la lluvia. Pero la historia de esta organización empieza antes de su fundación oficial, en 1954. Ya en los años 30 y 40, los servicios secretos soviéticos, antecesores directos del KGB, tejían redes de influencia y operaciones fuera de la Unión Soviética. Entre sus agentes y colaboradores hubo incluso españoles que dejaron huella, como Agustín Remiro, combatiente republicano durante la Guerra Civil y que fue reclutado para operaciones clandestinas en el extranjero. O el más conocido, Ramón Mercader, el hombre que en 1940 asesinó a León Trotsky, en México, con un piolet, y que lo hizo siguiendo un plan de la inteligencia soviética orquestado por la NKVD, el organismo precursor del KGB. Estos precedentes muestran que, incluso antes de llamarse KGB, la maquinaria de espionaje soviética ya operaba a escala global, combinando ideología, disciplina férrea y una capacidad letal para infiltrarse allí donde el Kremlin lo ordenara. Una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, para Moscú la paz era solo otra forma de guerra. La maquinaria de inteligencia soviética, entonces bajo el paraguas del MGB, había demostrado su utilidad contra los nazis, y el Kremlin entendía que, en el nuevo mundo que nacía, esa herramienta sería imprescindible. En 1954, en plena consolidación del poder de Nikita Jrushchov, se reorganizó el aparato de seguridad y nació oficialmente el Komitet Gosudarstvenoy Bezopasnosti, el Comité para la Seguridad del Estado, el KGB. Su misión oficial, según la propia documentación de archivo soviético citada por Christopher Andrew y Oleg Gordievsky en KGB The Inside Story, era proteger los intereses del Estado soviético frente a amenazas internas y externas. En la práctica, significaba vigilarlo todo y a todos, dentro y fuera de la Unión Soviética. Su estructura era compleja y letalmente eficiente. El primer directorio principal se encargaba de la inteligencia exterior, espionaje, infiltración, operaciones clandestinas. El segundo directorio principal manejaba la contrainteligencia, detectar y neutralizar espías enemigos. Había directorios para controlar las comunicaciones, garantizar la lealtad del ejército y supervisar la ideología en el arte y la cultura. Nada escapaba al KGB. Una de sus primeras misiones fue consolidar el dominio soviético sobre Europa del Este. Tal y como recoge el Mitrokhin Archive, esto no solo implicó apoyar a los partidos comunistas locales, sino infiltrar y controlar ministerios enteros, dirigir purgas políticas y entrenar a los servicios secretos de países satélites como la Stasi en la RDA o la Securitate en Rumanía. La consigna era clara: cada capital del Pacto de Varsovia debía convertirse en un bastión inexpugnable de lealtad a Moscú. La Guerra Fría apenas estaba comenzando, y el KGB ya se estaba convirtiendo en mucho más que una agencia de espionaje. Era un Estado dentro del Estado. Una red invisible que unía a Moscú con decenas de capitales en todo el mundo, siempre dispuesta a obedecer la voz del Kremlin. Pero vayamos atrás en el tiempo, porque hay un caso de espionaje que duró décadas y comenzó antes de todo esto. Hablo de uno de los casos más célebres y que fue el de los 5 de Cambridge, que te he resumido anteriormente. Quizá la infiltración más profunda que jamás logró Moscú en el corazón del aparato británico. Según la investigación de Christopher Andrew en The Mitrokhin Archive, fueron reclutados en la década de 1930, mucho antes de la existencia del KGB y de la propia OTAN, cuando aún eran estudiantes de la Universidad de Cambridge. Bajo la cobertura ideológica de combatir el fascismo y apoyar la causa comunista, estos jóvenes, Kim Philby, Donald MacLean, Guy Burgess, Anthony Blunt y John Cairncross,
fueron colocados con paciencia en puestos claves del MI6, el Foreign Office y otros organismos estratégicos. Durante la Segunda Guerra Mundial transmitieron a Moscú información de inteligencia militar y diplomática, incluyendo secretos del proyecto nuclear británico. Y tras la guerra, algunos mantuvieron sus posiciones lo suficiente como para filtrar datos críticos de la recién creada OTAN, fundada en 1949. Maclean y Varghese llegaron a entregar documentos sobre estrategias nucleares y despliegues aliados, mientras que Blunt y Cairncross continuaron proporcionando información que comprometía reuniones y deliberaciones del Consejo Atlántico. La caída del grupo comenzó en 1951, cuando la inteligencia estadounidense detectó filtraciones de alto nivel que solo podían venir de las más altas esferas británicas. A través de intercepciones y del testimonio de desertores soviéticos, se estrechó el cerco sobre Maclean. Avisado por Philby, este huyó junto a Varghese a Moscú. Cairncross y Blunt fueron identificados más tarde, pero el gobierno británico encubrió inicialmente sus nombres para evitar el escándalo político. Philby, que siguió operando como agente doble durante más de una década, fue finalmente desenmascarado en 1963 y también huyó a la Unión Soviética. El golpe fue devastador para los aliados. No solo demostraba que el espionaje soviético había llegado a lo más alto de la inteligencia británica, sino que también había penetrado estructuras clave de la OTAN. Documentos internos filtrados por estos agentes revelaban discusiones estratégicas del Consejo Atlántico y planes militares conjuntos. Un flujo constante de secretos que, acumulados durante más de 2 décadas, daban a Moscú una ventaja inestimable. Esta red de infiltración no fue un caso aislado. Según Oleg Gordievsky en KGB de Inside Story, el KGB perfeccionó en paralelo su sistema de captación de agentes en Occidente. Identidades falsas cuidadosamente construidas a partir de personas fallecidas en la infancia, matrimonios de conveniencia para obtener pasaportes y visados, y el reclutamiento metódico de estudiantes con futuro prometedor en la diplomacia, en la ciencia o en la política. Cada nuevo activo no era solo un espía, era una pieza más en un tablero de ajedrez global, movida con paciencia para ganar una partida que Moscú creía que podía durar décadas. Y tanto que duró la partida en ese tablero de la Guerra Fría, donde no todo eran informes y reuniones secretas. Algunas operaciones salieron de la sombra para convertirse en parte de la leyenda negra del espionaje, como el caso que te he contado al principio de hoy, con el célebre asesinato del paraguas de 1978 en Londres, donde la inteligencia búlgara, con asistencia técnica del KGB, eliminó al disidente Georgi Markov con una microbala de ricina. Pero el KGB también tenía un apetito insaciable por la tecnología occidental. Durante los años 60 y 70, su objetivo no era solo político, era industrial. El caso del Concorde es paradigmático. Según documentos citados por The Guardian en 2003, agentes soviéticos lograron sustraer planos y especificaciones del avión supersónico franco-británico, información que luego fue aprovechada en el desarrollo del Tupolev Tu-144, conocido en Occidente como el Concordowski. Algo parecido también ocurrió con el programa espacial. Fuentes internas y el archivo Mitrokin describen una red de espías en empresas y centros de investigación europeos y estadounidenses que aportaron datos clave sobre motores, sistemas de guiado y materiales de alta resistencia. En el frente interno, la represión era igual de sofisticada que en el exterior. Los disidentes soviéticos no solo eran vigilados, sino neutralizados con métodos diseñados para destruir su credibilidad. Según las investigaciones de Gordievsky y documentos citados por The New York Times en 1983 sobre el uso de la psiquiatría como arma política, el KGB colaboró estrechamente con el Ministerio de Salud para internar a escritores, activistas y científicos en hospitales psiquiátricos, diagnosticándolos con esquizofrenia lenta o trastornos de personalidad antisocial, como excusa para aislarlos indefinidamente. En estas instituciones, como te esperas, las condiciones eran deliberadamente degradantes, con tratamientos de fármacos experimentales y electroshock que, en muchos casos, dejaban secuelas permanentes.
En todos estos frentes, asesinatos selectivos, robo tecnológico y represión interna, el KGB no buscaba solo ganar una batalla concreta, sino enviar un mensaje. Podrían llegar a cualquier parte, y no había enemigo lo suficientemente lejos, protegido o respetable como para escapar de su alcance. A comienzos de los años 80, el KGB estaba lejos de ser una organización confiada. Moscú vivía en un estado de paranoia constante, convencida de que Occidente preparaba un ataque nuclear preventivo. Esta obsesión cristalizó en la Operación Ryan, un vasto programa de vigilancia encubierta iniciado en 1981 por Yuri Andropov, entonces jefe del KGB. Según The Mitrokhin Archive, agentes en todo el mundo recibieron órdenes precisas: observar y reportar cualquier señal que pudiera indicar un inminente ataque nuclear estadounidense o de la OTAN. No se trataba de una vigilancia rutinaria, sino de un ejercicio permanente de interpretación paranoica. La llegada de nuevos misiles Pershing II a Europa o la intensificación de maniobras militares como el ejercicio Abelarker 83 fueron interpretadas como posibles preludios de una guerra. Y es cierto que en esos días un mal cálculo pudo haber desencadenado un conflicto real. En ese mismo periodo, uno de los golpes más duros para la reputación del KGB vino desde dentro. Oleg Gordievsky, un alto oficial del Directorio de Inteligencia Exterior del PGU, destinado en Londres, llevaba años trabajando en secreto para el MI6 británico. Reclutado en 1974 y convertido en una de las fuentes más valiosas de Occidente, Gordievsky filtró información sobre las estrategias de espionaje soviéticas, las operaciones de influencia y el alcance real de la Operación Ryan. Su doble juego duró más de una década hasta que en 1985 fue llamado a Moscú bajo sospecha. En la capital soviética fue sometido a interrogatorios, vigilancia a las 24 horas y, según él mismo relata en KGB The Inside Story, a un envenenamiento con una sustancia psicotrópica para intentar quebrar su voluntad. Convencido de que su arresto era inminente, activó una señal pactada con el MI6. Se situó en un punto concreto de Moscú, llevando una bolsa de supermercado finlandesa, un detalle banal que en realidad era la clave para poner en marcha la operación de rescate. Lo que siguió parece sacado de un thriller. Su exfiltración a través de la frontera soviética en un coche diplomático británico, oculto en el maletero durante horas sofocantes, mientras guardias fronterizos armados rodeaban el vehículo. Solo la inmunidad diplomática impidió que abrieran el maletero. En el lado finlandés, Gordievsky respiró por primera vez el aire de la libertad. Quien quiera revivir esa historia con el pulso narrativo de una novela puede encontrarla magistralmente contada en The Spy and the Traitor, de Ben McIntyre, considerado por críticos como el mejor libro de espionaje real de las últimas décadas, y que aquí en los comentarios del episodio te comparto. Para un enfoque más personal, KGB The Inside Story, escrito por el propio Gordievsky junto a Christopher Andrew, que ofrece su testimonio directo, y el documental de Channel 4 Oleg, The Spy Who Went Into the Cold, que la recrea todo esto con entrevistas y dramatizaciones. Pero esto continúa. Continúa con nuestra historia sobre los servicios secretos rusos porque el final de la Guerra Fría llegó acompañado de vientos de cambio dentro de la propia Unión Soviética. Las reformas de Mikhail Gorbachev, la glasnost, la apertura y la perestroika, la reconstrucción, intentaron modernizar un sistema agotado. Para el KGB, esto supuso perder parte del poder absoluto que había ejercido durante décadas. La censura se relajó, algunas operaciones se frenaron y se abrieron tímidos debates sobre los abusos del pasado. Sin embargo, para los sectores más duros, aquello era una amenaza existencial. En agosto de 1991, un grupo de altos cargos comunistas, con la complicidad de la dirección del KGB, intentó dar un golpe de Estado para frenar la disolución de la URSS. Fracasaron en cuestión de días, y con ese fracaso llegó el final del KGB como se había conocido hasta entonces. En diciembre de ese mismo año, la Unión Soviética dejó de existir, y la poderosa agencia fue oficialmente disuelta. De sus restos nacerían varias estructuras,
el FSB para la seguridad interna, el SVR para la inteligencia exterior y el GRU como servicio de inteligencia militar. Pero como pronto descubriría el mundo, porque no hemos terminado, el espíritu y los métodos del KGB no habían desaparecido. Solo habían cambiado de nombre, y estaban a punto de encontrar un nuevo líder que volvería a colocarlos en el centro del tablero internacional. Cuando el KGB se disolvió oficialmente en 1991, muchos de sus agentes se dispersaron. Algunos se reciclaron en el mundo empresarial, otros se aferraron a los nuevos servicios de inteligencia y unos pocos encontraron en la política un campo de juego aún más grande. Entre estos últimos estaba un oficial destinado en la RDA, en una ciudad de resonancia histórica, Dresde. Vladimir Vladimirovich Putin. Había ingresado en el KGB en 1975, recién graduado en Derecho por la Universidad Estatal de Leningrado. Según los archivos consultados por Catherine Belton en Putin's People y los testimonios recogidos en The Sword and the Shield, su formación fue meticulosa: contrainteligencia, idiomas, técnicas de captación de activos. Dominaba el alemán casi a la perfección, lo que le permitió ser destinado a la RDA en 1985 como enlace con la Stasi. En Dresde, su labor no era la del espía cinematográfico que se infiltra en fiestas y roba documentos secretos. Su trabajo consistía en reclutar informantes, gestionar contactos y proteger operaciones conjuntas con la Stasi, pero también vivió de primera mano el colapso del bloque comunista. En diciembre de 1989, cuando la multitud asaltaba sedes de la Stasi en toda Alemania Oriental, Putin y sus colegas quemaban frenéticamente archivos para evitar que cayeran en manos enemigas. Según su propio relato, en first person, en aquellos días se dio cuenta de que Moscú no acudiría a rescatarlos. Esa sensación de abandono marcaría su visión de la política exterior. Rusia debía ser fuerte y autosuficiente y no depender de nadie. Tras regresar a Leningrado, Putin dejó el KGB en 1991 con el rango de teniente coronel, aunque para muchos observadores, incluidos exagentes como Oleg Kalugin, nunca se deja realmente el servicio, simplemente se cambia de escritorio. De ese modo, entró en la política local como mano derecha del alcalde Anatoly Sobchak, un reformista carismático que le enseñó a moverse en las aguas turbulentas de la nueva Rusia. Allí, Putin controlaba relaciones exteriores y negocios estratégicos, tejiendo una red de contactos que le sería muy útil años después. En 1996, su carrera dio un salto. Se trasladó a Moscú para trabajar en la administración de la presidencia y en 1998 el presidente Boris Yeltsin lo nombró director del FSB, el heredero directo del KGB en el ámbito interno. Apenas un año después, Yeltsin lo designó primer ministro, y tras su inesperada dimisión en diciembre de 1999, Putin asumió como presidente interino de Rusia. Desde su llegada al Kremlin en el 2000, Putin rodeó su poder de figuras provenientes de los siloviki, el término ruso para designar a los hombres de los servicios de seguridad y fuerzas armadas, y muchos eran ex colegas del KGB o el FSB. Su política se construyó sobre tres pilares que aprendió en sus años de inteligencia: control férreo de la información, eliminación de opositores por medios judiciales o extrajudiciales y proyección del poder ruso más allá de sus fronteras. Bajo su mandato, las viejas tácticas del KGB evolucionaron hacia una combinación letal de espionaje clásico y ciberoperaciones. Los asesinatos selectivos en el extranjero, Litvinenko en el 2006 o Skripal en 2018, son ejemplos visibles, pero detrás de ellos se mueve una maquinaria más amplia: hackeos a instituciones occidentales, manipulación de procesos electorales y campañas de desinformación masiva. En conflictos como el de Ucrania, la impronta del antiguo KGB es evidente: infiltración, sabotaje, manipulación de minorías y uso de la propaganda como arma estratégica. Según el European Council on Foreign Relations, su doctrina combina las medidas activas soviéticas con las nuevas herramientas digitales, en una nueva guerra híbrida que confunde las fronteras entre paz y conflicto. Putin es, en cierto modo,
el último gran producto del KGB. Su biografía es la historia de la adaptación de un espía a presidente, de un sistema a un hombre y de cómo las sombras de la Guerra Fría siguen proyectándose sobre el presente. Como escribió Ben McIntyre, Putin no es un ex agente del KGB que se convirtió en político, es un agente del KGB que consiguió el trabajo de presidente. El KGB oficialmente desapareció hace más de 3 décadas. Cambió de siglas, de estructura y de métodos, pero su espíritu sigue vivo. Está en el ADN del FSB, del SVR y del GRU. Está en las operaciones encubiertas que nunca salen a la luz y en las que cuando lo hacen, llegan ya demasiado tarde para evitarlas. Lo que nació como un aparato de defensa ideológica se convirtió en una herramienta de poder global. Durante la Guerra Fría moldeó el mapa político del mundo. Hoy, en la era digital, moldea el flujo invisible de datos, las conversaciones en redes y la percepción misma de la realidad. Algunos dicen que el KGB es historia, pero la historia nos enseña que los imperios de la sombra no mueren, mutan. Y mientras haya un interés que proteger, una amenaza que neutralizar o una verdad incómoda que silenciar, habrá alguien dispuesto a actuar desde la penumbra. Quizá el verdadero legado del KGB no sea un archivo polvoriento en Moscú, sino la lección de que el poder no necesita uniformes ni banderas para imponerse, que las guerras más decisivas no se libran con tanques, sino con información, y que en el tablero global a veces el jaque mate se da sin que el adversario siquiera sepa que estaba jugando. Porque en la historia, como en la noche, nada es lo que parece. Lights, camera, action, telly, ESPN, it's a top scene. Lock in, lights, camera, action, I don't fold a band when it's time to win. Trolling cause we're rolling under lights, we don't get anxious. Do it with a purpose, we